Ahí me escuchan bien, ¿no? Sí, perfecto, Martín, perfecto. Sí. Acerca de la vitrectomía en el desprendimiento de retina y en la PBR, y básicamente me voy a enfocar en lo que es la técnica quirúrgica. Bueno, hoy en día yo hace 20 años que opero y con gran volumen los últimos 14, y, y bueno, y todo fue cambiando para mejor, y hace un año hago cosas, ahora hago cosas distintas que hace un año, que hace 2 años, pero lo que me cambió fuertemente la forma de operar fueron estos sistemas de visualización de campo amplio de no contacto. Y también la iluminación chandelier. Y bueno, y también otras pequeñas cositas como los equipos más modernos, mejores luces, alta velocidad de corte, las trocar cánulas valvulados y nuevos pequeñas mejorías como los láseres, etcétera, ¿sí? Y la idea de esta presentación que va a durar 1 hora es hablar acerca de lo último que estoy haciendo en la cirugía de desprendimiento de retina y en la PBR. Y vamos a ir viendo a través de casos. Este es un paciente que llegó con 10 décimas de OS visual, con un desprendimiento de retina. Fíjense cómo es ojo derecho y tienen esos desgarros del lado nasal, con la retina desprendida en el lado nasal. Las fotos. ¿Qué tal las fotos? ¿Qué tal las tomas? ¿No? Sí. Y aquí vemos las imágenes de OCT. Fíjense el ojo izquierdo, que tenía una membrana preretinal. Si pueden poner todos los micrófonos en mute, mejor. El ojo izquierdo tenía una membrana preretinal y el ojo derecho, que era el ojo que le iba a operar yo, tenía un pequeño engrosamiento de la membrana limitante interna, pero no había contracción. Bueno, todo comienza, si ven este video tiene un poquito de más de 2 años, que fue cuando probé los probes de 10.000 cortes. Todo comienza con una vitrectomía 25G por 3 días. Fíjense cómo aquí estamos conectando en la cuarta vía un chandelier. Sí, vamos de nuevo. Infusión. Aquí estamos conectando un trocar cánula valvulado, otro trocar cánula valvulado, y el chandelier lo conectamos en hora 12 sin valvular, ¿sí? Porque vienen en los chandelier vienen no valvulados. No sé si ahora están viniendo valvulados, creo que vienen valvulados, o yo estoy comprando kits de válvulas y lo estamos usando separadamente. Comenzamos la vitrectomía limpiando, haciendo una vitrectomía de la hialoides anterior y ampliando un poquito la capsulotomía posterior. Esto es fundamental, colocar viscoelástico sobre la córnea. Fíjense que si bien en el OCT no mostraba una membrana preretinal, cómo se veía ese brillo de la membrana limitante interna sobre el área macular, y en el otro ojo ya tenía esa membrana preretinal. Comenzamos la vitrectomía. Fíjense cómo tenemos el chandelier prendido, la iluminación apenas entrando por el trocar, como para visualizar el vitrio. Ven cómo se ve el vitrio, y de esa forma vamos limpiando todo el vitrio que nos queda a mano. Todavía no estamos indentando, estamos haciendo una corvitrectomía. Ven cómo la iluminación apenas está entrando. Lo que estamos haciendo en este momento, estamos fijándonos a ver si hay hialoides posterior adherida, ¿sí? Que es algo que siempre debemos tratar de desprender las hialoides posterior en los desprendimientos de retina. Entramos con colorante, con azul brillante G, teníamos la membrana limitante interna, aspiramos al remanente colorante, el tiempo que... Fíjense que ahí va a haber un pequeño sangrado, pero no es sangrado por agarrar la retina, sino por el pequeño vaso que tenía la membrana limitante. ¿Sí? Vamos de nuevo. A veces la membrana limitante está tan adherida que al tirar del vaso, ven como ahí, ¿sí? Tiramos de la membrana limitante interna y hay un pequeño sangrado. Eso no hay que cauterizar, hay que dejarlo así porque solo se cura, ¿sí? Son pequeños sangrados superficiales en la retina que no tienen ninguna connotación a nivel de visión ni nada, ¿sí? No es
un daño o una injuria directa a la retina, sino es por la tracción, que a veces, una gran tracción que tiene la membrana limitante. Ahora, ¿yo saco las limitantes siempre? Nunca, ¿sí? Cuando veo que hay una tracción evidente en el OCT, por lo tanto hago siempre, por más que la retina de la mácula esté desprendida, le hago OCT a todos los pacientes. ¿Qué gran ventaja me permite los sistemas de campo amplio de no contacto y el chandelier? Que yo me estoy auto-indentando, ¿sí? Esa fue una de las maravillas más grandes que al poder... Siempre hicimos indentación y con mi padre siempre yo le indentaba, él me indentaba, pero tenía que tener a alguien que me indente bien porque si no la cirugía no era reproducible. Y cuando empecé a estandarizar esta técnica que les voy a mostrar a lo largo de los videos, empecé realmente a estar cómodo por primera vez y siempre poder ser el mismo en todas las cirugías, independientemente quién esté conmigo al lado en el quirófano. Fíjense cómo la autoindentación me permite realmente hacer una semiología de absolutamente toda la retina, no solo en el ecuador, sino en la extrema periferia, y puedo de una forma muy, muy, muy delicada, llegar a la base del vitrio y poder hacer un shaving de toda la base del vitrio y además poder detectar desgarros que de otra forma son muy complejos visualizar. Fíjense que ahí estamos en la cercanía del chandelier y ahí estamos mirando cómo observamos un desgarro sobre la retina que en esa zona estaba aplicada, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos aquí es liberar todas las tracciones vítreas sobre los desgarros, porque sabemos que si nosotros dejamos vitrio, este vitrio luego se puede contraer un poquito y me puede levantar uno de los bordes de los desgarros, pudiendo recibir el desprendimiento de retina. Y esta es la técnica clásica de sándwich. ¿Qué hacemos? Inyectamos perfluoro en el polo posterior, volvemos un poquito para ver la técnica, ¿sí? Inyectamos un poquito de perfluoro en el polo posterior. Fíjense que al inyectar perfluoro en el polo posterior, al empezar a inyectar el perfluoro es pesado, y entonces el perfluoro lo que hace es escurre el líquido subretinal, y el líquido subretinal no tiene otra que ir hacia la periferia, ¿entienden? Aplica el polo posterior y va empujando el líquido subretinal hacia la periferia. Y una vez que estamos en la cercanía, en el borde posterior del desgarro, hacemos intercambio de fluido por aire y nos paramos con la cánula de aspiración activa cerca del desgarro. El aire hace lo mismo que el perfluoro de carbono, pero al revés. Empuja el aire desde la periferia hacia lo que sería el desgarro, y el aire y el líquido subretinal no tiene otra que salir por ahí, porque no se puede ir para abajo porque está el perfluorocarbono. Entonces nos quedamos aspirando el líquido subretinal a través del desgarro y ahí secamos la retina. ¿Qué pasa si se nos empaña el lente con una gotita de metilcelulosa? Yo no les dije viscoelástico, cualquier viscoelástico, metilcelulosa, acuérdense, es el único viscoelástico que permite esto. ¿Por qué? Porque rápidamente hace un coating sobre la superficie posterior del lente que se empaña y permite una rápida revisualización y eso puede durar muchos minutos, más de 15 a 20 minutos. ¿Sí? Así que sepan que si se empaña el lente intraocular en intercambio de fluido por aire, pongan un poquito de metilcelulosa sobre la cara posterior del lente intraocular. ¿Por qué otro viscoelástico no? Porque hace unas aberraciones ópticas horribles al ser pesados. Aspiramos el líquido subretinal, vamos a cercanía al nervio óptico para aspirar el perfluoro de carbono, y acá vamos a hacer endofotocoagulación. A veces el chandelier nos molesta, otras veces no. Aquí apagué el chandelier para mostrar esta endoiluminador con láser, pero principalmente lo que a mí me gusta es con el chandelier, con un endoiluminador, con un endoláser sin iluminación, hago una autoindentación y hacemos pexia con láser sobre todos los desgarros. ¿Sí? Este es un chiche nuevo que había hace 2 años que me dieron para probar, que es un endofotocoagulador 25G con iluminación. Cuando uno usa chandelier no es tan necesario utilizar estos láseres con endoiluminación
Y acuérdense de todos los lugares que probé colocar el chandelier. Probé en hora 6, probé del lado contralateral a la infusión, pero el que mejor me sirvió fue en hora 12 y entrar sin ladearlo, ¿sí? A 90 grados. Esta es la foto de la semana, 3 semanas del postoperatorio. A las 2 semanas del postoperatorio, fíjense la burbuja de gas. A las 3 semanas, y este es el OCT, cómo se observa en el pre y en el postoperatorio sin la membrana limitante interna. A las 4 semanas, fíjense cómo la burbuja de gas ya está reabsorbiéndose. Aquí dejamos SF6 y cómo se observa la apexia retinal. Esa es la imagen a las 6 semanas y a los 6 meses del postoperatorio. Este es otro caso que voy a mostrar con la misma técnica quirúrgica, que es un desgarro gigante. Y también fue el mismo día, las dos cirugías las filmé el mismo día con este chiche nuevo, que era en su momento cuando salió la sonda de 10.000 cortes biselada. Entonces acá vemos un desgarro gigante. Este desgarro gigante había sido traumático. Y empezamos nuevamente. Este también era un paciente pseudofáquico. Entonces, comenzando haciendo una vitrectomía central, siempre los equipos los seteamos de la misma forma, con máxima velocidad de corte y vacío proporcional. O sea que si el probe me da 10.000 cortes, voy a 10.000. Si me da 7.500, voy a 7.500. Si lo máximo es 5.000, 5.000. Ahora los máximos son de 20.000, 20.000, ¿sí? Y el vacío proporcional, a medida que voy apretando el pedal, va aumentando la velocidad de corte. ¿Cómo comenzamos la vitrectomía? Bueno, haciendo una corvitrectomía, luego, fíjense este desgarro gigante, si tiene algunas adherencias que se conectan, me gusta comunicarlo. Es muy importante, claramente, sacarle todas las adherencias vítreas al desgarro gigante, pero prestar principal atención en los cuernos del desgarro gigante, porque es ahí en donde está la máxima adherencia del vítreo a la retina. Nuevamente, fíjense qué excelente visualización nos da el chandelier y nos permite una autoindentación, ¿sí? Autoindentarnos. Eso es la base para mí. Cuando me di cuenta, lamentablemente me di cuenta hace relativamente poco, pero bueno, está bueno, en fin, darse y avivarse de estas cosas. Me abrió un nuevo mundo quirúrgico, ¿sí? Antes utilizaba el chandelier a veces, lo conectaba así, no entraba por una cuarta vía, sacaba una mano, entraba. Y bueno, cuando me di cuenta que esto era la vía, que no debe haber sido más de hace 4 años, fíjense un desgarrito, este desgarrito como estamos viéndolo sobre la retina aplicada. Nuevamente, este caso tenía una tracción macular, ¿sí? Una pequeña membrana preretinal, y aprovechamos la cirugía para sacar la membrana limitante interna sobre el área macular. Ahora, nuevamente, ¿lo hago siempre? No, ¿sí? Es mucho más la cantidad de cirugía de desprendimiento de retina que no toco la membrana limitante interna de la que toco. Aquí inyectamos perfluorocarbono, esta canulita es una dual bore, que permite egreso de fluido como para compensar lo que ingresa. Fíjense que con la canulita voy, ahí no se ve porque está justo en el borde de la retina, del lente, perdón, acá vamos a hacer un poquito para atrás. Cómo estoy desenrollando la retina, porque a veces es como se empieza a enrollar y bueno, puede ser un indicio de una PVR temprana. Otro tip que les quiero mostrar acá, ¿sí? Que a veces algunos lo discuten. Hay una técnica que es sobrepasar, digamos, pasarnos sobre el límite posterior del desgarro gigante o un desprendimiento de retina con perfluorocarbono como para hacer una endorretinopexia bajo perfluorocarbono. Esto es muy importante si hacen esta técnica, que la retina quede totalmente móvil,
Pues si la retina no está móvil y nosotros nos pasamos, como en este caso, fíjense que el perfluorocarbono está por encima de lo que es el desgarro gigante. Si no está móvil la retina, tenemos el riesgo de que el perfluorocarbono se vaya por debajo de la retina y después se vaya a la mácula, ¿sí? Fíjense como aquí estamos, bajo perfluorocarbono, realizando una endoretinopexia con láser de argón, bajo autoindentación. En este caso estamos endoiluminándonos con la luz con el endoiluminador. Y aquí hacemos intercambio de fluido de aire, endodrenaje de líquido subretinal a través del borde del desgarro gigante. Se aspira perfluorocarbono, intercambio aire por gas. Este es el primer día de postoperatorio. Este ojo lo dejamos con gas, C3F8 al 13%, es una concentración importante, que tenemos una excelente burbuja por 30 días. Fíjense que tenemos 3 semanas, ya el borde del desgarro, el borde temporal ya estaba libre de gas y la retina permaneció aplicada. Así que bueno, este caso también es una variante de hacer una vitrectomía sin cerclaje para lo que es un caso de desgarro gigante. Pero, ¿cuál es el secreto de poder evitar colocar un soporte, digamos, hacer vitrectomía primaria sin cerclaje? El secreto es poder tener un acceso perfecta a la base del vitrio, y para eso necesitamos buena iluminación, ¿sí? Con chandelier, buen acceso con autoindentación y buena visualización, porque si no es prácticamente imposible. Esas son las imágenes, ¿sí? El OCT en el postoperatorio, la imagen del fondo ojo a los 4 meses. Ahora vamos a pasar a lo que es la vitrectomía en la PBR, ¿sí? Bueno, como a muchos nos ha pasado, la PBR era cuando llegaba una PBR y yo tenía que operar una PBR, era el peor programa de la semana. Y bueno, y también fui cambiando y mejorando y puliendo la técnica quirúrgica en el manejo de la PBR, y hasta que se nos ocurrió algo, ¿sí? Y esto lo acabamos de publicar este año como un paper en la academia de la ASRS, que es la American Society of Retina Specialists, que vamos todos los años con Tono Roca y con muchos amigos, y bueno, y me ayudó a hacer la presentación y a recopilar todos los datos el doctor Aníbal Francone, que trabaja conmigo, y el doctor Alejo Capriroli. La idea de esta presentación es algo que venimos haciendo por ahí hace un poco más de 3 años y medio, que es realizar, digamos, qué es lo que uno necesita a la hora de operar una PBR y que ande bien. En realidad cualquier cirugía de retina, ¿no? Tener la retina móvil, ¿sí? Porque por más que uno haga retinotomía, etcétera, etcétera, y manda todas las maniobras intraoperatorias, si la retina no está móvil se va a redesprender. Y el silicón, por más que pongamos silicón y la retina está dura, va a volver a redesprenderse la retina. Entonces necesitamos retina móvil. Entonces se me ocurrió esta idea de realizar pelaje de la membrana limitante interna para bajar la posibilidad de reproliferación y para, de alguna forma también, buscar el plano de clivaje a través de la membrana limitante interna, membranas preretinales, ¿sí? Imagínense si nosotros tenemos 2 calcomanías, ¿sí? Y nosotros tenemos la calcomanía de arriba que no la vemos, porque puede ser una membrana preretinal que es muy difícil a veces encontrar el plano de clivaje. Entonces, a veces si nosotros vamos desde el polo posterior hacia la periferia, pelando la membrana limitante interna, que es la calcomanía de abajo, empezamos a pelarla con tinción y retinción, buscamos el plano de clivaje y sacamos las 2 calcomanías juntas. Nos ayuda a buscar el plano de clivaje de la membrana preretinal. Así que bueno, en este paper inicial, que lo tuvimos que presentar hace bastantes meses, recopilamos 11 casos de 11 pacientes que lo operamos con
por PBR, y en todos hicimos un pelaje extensivo de la membrana limitante interna. Utilizamos una combinación del forceps ILM y el serrated forceps, que es el forceps que más me gusta para hacer el pelaje por lo que es fuera de las arcadas. Y realmente tuvimos unos resultados muy, muy, muy lindos, y actualmente vamos por 15 casos. Y bueno, y ahora les voy a mostrar un poquito la técnica quirúrgica con estos videos que son un poquito más nuevos. Básicamente, lo mismo que les mostré, hacemos una entrada, 3 trocar cánulas valvulados y una cuarta entrada para el chandelier. Hacemos una vitrectomía completa. Fíjense cómo nuevamente, bajo autoindentación, la excelente visualización de la periferia retinal. Aquí estamos viendo un desprendimiento de retina crónico. Este paciente y otros que les voy a mostrar son pacientes de bajos recursos que llegan tarde al diagnóstico y a la cirugía. Miren, aquí estamos con un probe que está empezando a lanzarse acá en Latinoamérica, que son para el equipo Constellation de 20.000 cortes. Es realmente impresionante cómo trabaja y el flujo que tiene y la poca tracción de la retina, que permite estar realmente muy cerca de la retina sin causar desgarros iatrogénicos. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica quirúrgica novedosa? En teñir, retenir y retenir, y buscar el plano de clivaje de la membrana limitante interna, primero cercano al área macular. ¿Por qué se me ocurrió esto? Porque me daba cuenta que en los pacientes de PBR nunca hacían PBR en la zona del polo posterior, en donde yo le sacaba la membrana limitante interna en la región macular, ¿sí? Nunca reproliferaban las membranas ahí. Entonces dije, ¿y si empezamos a pelar la membrana limitante interna por fuera de las arcadas? Y entonces, fíjense cómo es la técnica. Buscamos, ¿sí?, lo que todos sabemos hacer muy bien, que es sacar la membrana limitante interna sobre la mácula. Entonces empezamos a sacar la membrana limitante interna sobre la mácula, volvemos a teñir, ¿sí? Esto está súper editado, pero hay tinción, tinción y retinción. Volvemos a teñir y empezamos de a poquito. Es un trabajito que hay que poner buena música y realmente relajarse, no es algo para hacer rápido. Es un trabajo muy delicado y bueno, y nuevamente, ¿qué permite esto? La única forma de hacer esto es con buena visualización, ¿sí? Tener un buen microscopio. En este caso estamos utilizando, que no es obligatorio para nada, pero ayuda un poco, el sistema 3D, pero perfectamente se puede hacer con un buen microscopio sin necesitar el sistema 3D. La ventaja del sistema 3D es que amplifica más y, digamos, no es la palabra amplificar, es magnifica más, y la membrana limitante interna se puede ver con mayor precisión. Fíjense el primer día del posoperatorio, a las 2 semanas, ¿sí?, con la mácula aplicada, y a los 3 meses hubo una, ¿sí?, reproliferación que necesitó, por más que la visión estaba muy bien, y el polo posterior estaba aplicado, fíjense lo que era el pre y el post, necesitamos volver a operar, hacer una retinotomía, y luego pudimos sacar el aceite de silicón. Esta es la imagen a los 2 meses luego de la extracción de aceite de silicón. Este es un caso muy, muy, muy especial, que bueno, que tuvo, por suerte, final feliz, pero fue una serie de acontecimientos como un problema atrás de otro. Un excelente cirujano me deriva a esta paciente que había tenido una pequeña ruptura capsular con un fragmento cristalino en el fondo de ojo. Como era un cirujano combinado, le hizo una vitrectomía y le sacó esos fragmentos, y por suerte en el postoperatorio anduvo muy bien, ¿sí?, con una muy buena recuperación de agudeza visual. Pero fíjense bueno, acá no tengo puntero, pero en el área paramacular temporal inferior, cerca de las arcadas, hay una pequeña hemorragia. Y en esa zona de la pequeña hemorragia había, sin querer, cuando estaba aspirando los fragmentos de cristalino, había tocado la retina y había ocasionado una pequeña lesión iatrogénica retinal. La visión fue fantástica, pero al mes
la paciente empezó con metamorfopsia. Fíjense cómo se había retraído la retina y había generado una membrana prerretinal. Entonces dijo, bueno, hasta acá llegué, quiero que la operes vos. Bueno, la operé de membrana prerretinal, anduvo muy lindo. Esta es la imagen de al mes. La paciente estaba muy contenta, con una recuperación de 20-30, y realmente estaba feliz. Miren qué lindo el perfil macular. Y a las 3 semanas posteriores, ¿sí?, vino diciendo, veo una mancha, ¿sí?, una mancha como una reducción del campo visual. Y fíjense cómo había hecho esta retracción retinal, que había comenzado como una membrana prerretinal, pero luego se extendió a toda la retina inferior, haciendo un desprendimiento de retina traccional sin regma. Y miren cómo la fobia estaba aplicada, y la paciente todavía tenía muy buena visión, pero notaba una reducción del campo visual. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar cómo es la técnica quirúrgica en esta cirugía. Fíjense qué lindo, acá pongo pausa, fíjense cómo el lente estaba, esto es algo realmente importantísimo, cómo pudo, si bien había tenido una ruptura capsular, cómo pudo colocar el lente de 3 piezas con las ápticas en el sulcus y la óptica atrapada por debajo de la cápsula anterior, ¿sí? Esto confiere al lente 3 características ideales. Primero, la posición efectiva a la hora del cálculo del lente intraocular permite que el lente intraocular quede posicionado parecido como la calculó la fórmula, ¿sí? Esto por ahí, frente a un caso así muy complejo, es la menos importante, pero es sumamente importante. Segunda ventaja de atrapar la óptica, que el lente intraocular no queda en el plano, digamos, muy cercano al iris. Por lo tanto, el iris no está en contacto íntimo con el lente intraocular, bajando las posibilidades de sinequias y de que el lente raspe contra el iris, produciendo aumento de riesgo de tener edema macular cistoideo o dispersión de pigmento aumentando la presión o ifema. Y como tercer ventaja, nos permite un centrado correcto del lente intraocular, y la cuarta ventaja es que nos compartimentaliza lo que es el segmento anterior del posterior. ¿Y por qué es tan importante para los retinólogos esta compartimentalización? Si nosotros colocamos gas o aceite de silicón, va a quedar retenido en el segmento posterior casi igual que si fuese un paciente fáquico o pseudofáquico con el lente en el VAG. Así que es muy, muy importante esto. Nuevamente, fíjense que en todo el seteo de las vitrectomías que hago son trocar cánulas valvuladas y Chandelier en hora 12. Aquí lo que hago es completo la vitrectomía. A veces y muchas veces me ayuda de triamcinolona, no para hacer la cirugía del pelaje, sino para ayudar a ver el vítreo periférico. Este ojo, acuérdense que ya le habíamos sacado la membrana limitante interna en la región macular, y aquí estoy con una pinza, ¿sí?, que se llama Serrated, todas las pinzas son buenas y las distintas marcas hacen pinzas parecidas, pero básicamente tiene como un serruchito, y la gran ventaja de esto es que toma membranas gruesas. Entonces, nuevamente, fíjense que ahí estoy mostrando la lesión iatrogénica de la primera cirugía, y lo que estamos haciendo aquí, estamos ya empezando a irnos por fuera de las arcadas. Todavía estoy con el lente de contacto en este momento, y de a poquito y muy suavecito vamos sacando la membrana limitante interna. Y fíjense cómo la membrana limitante interna me empieza a ayudar a sacar membranas que están crecidas por arriba. Claramente, fíjense que es una membrana limitante interna muy distinta a lo que es la cirugía de mácula, que sale con poca tracción, ¿sí? Aquí estamos ejerciendo una fuerza importante, y miren qué buena visualización. Este es el secreto: retenir, retenir, ¿sí? A veces tenemos 6, 7 veces en estas cirugías. Y miren qué buena visualización estamos teniendo con la imagen, con el lente de campo amplio, que nos permite estar, miren lo que es lo lejos que estamos de la mácula. Y miren que a medida que vamos sacando las membranas, cómo la retina empieza a tener movilidad, ¿sí? La movilidad
es lo que permite que la retina quede móvil y luego se cicatrice y se aposicione. Entonces, bueno, la técnica quirúrgica esta del pelaje extensivo de la membrana limitante interna, y a veces nos ayuda el perfluorocarbono. ¿Cuál es la gran ventaja cuando la retina está desprendida y nosotros tenemos que sacar membrana limitante interna del perfluorocarbono? Es que nos pega la retina abajo y tenemos un ayudante, que es el perfluoro, que nos mantiene la retina aplicada y estable a medida que nosotros vamos tirando de la retina. Y esto es otra cosa que también nos permite el chandelier, que es lindísimo. Antes lo que hacía yo era marcaba toda la zona en donde le iba a hacer la retinotomía con diatermia. ¿Ahora qué hago? Tengo el vitriófago en mano izquierda y la endodiatermia en mano derecha. Entonces, corto la retina, ¿sí? O aspiro la hemorragia, y en la zona en donde sangra, selectivamente voy a cauterizar. Y de esa forma evito tener que hacer toda una diatermia. Acuérdense que la inflamación para estos casos no es buena. ¿Por qué? Porque la inflamación va a generar más cicatrización y en un caso en donde estoy operando de PVR no queremos inflamación. Esto es un concepto que ya hace 10 años venía hablando se venía hablando. Fíjense cómo, nuevamente, ¿sí? Voy a hacer diatermia selectivamente sobre los vasos que sangran. ¿Ven? Un poquito ahí, y si tengo una pequeña hemorragia, aspiro con una mano, hago diatermia con la otra, y la iluminación está siendo dada por el chandelier. Y acá, ¿qué estoy haciendo? Indentándome y comiendo toda la parte periférica de la retina, y a veces la como con vitrectomía, y cuando está bien adherida, paso del corte a aspiración sola, y con aspiración la despego para luego comerla. Y nuevamente, también un concepto que se viene hablando hace muchos años, no hacer ni 3 ni 4 filas de láser, sino hacer el láser suficiente como a veces una fila y media o 2 filas de láser para también tratar de prevenir inflamación en el borde de la retinotomía. Perfluorocarbono, esa técnica que les mostré, la técnica del sándwich, perfluorocarbono en polo posterior, ¿sí? Aspiro el líquido porque se genera un meñisco entre lo que es el perfluorocarbono en el polo posterior y el aire en la periferia. Entonces aspiro el meñisco que queda, ¿sí? Lo voy aspirando y luego voy a aspirar perfluorocarbono. Hay que ser muy prolijos con esta última maniobra, ¿sí? Con aspirar ese meñisco, porque es el secreto, ahí estoy yendo para atrás, es el secreto, aspirar bien este meñisco. Hay un momento en donde cuando terminé de aspirar el meñisco que queda de solución balanceada, flotando sobre el perfluorocarbono, entre el aire entonces está, en el polo posterior, el perfluorocarbono. Hay un meñisco de solución balanceada y después en la periferia está el aire. Entonces lo que quiero hacer antes de aspirar el perfluorocarbono es deshacerme de ese meñisco, de ese colchoncito que hay de solución balanceada. Si yo no lo hago y voy a aspirar el perfluorocarbono en la cabeza del nervio óptico, ese meñisco es lo que me va a ocasionar que haga un slippage tanto de un desgarro gigante como una retinotomía extensa, ¿sí? Y hay un momento en donde lo termino de aspirar que cambia, hay como un plop, como un cambio en la refracción, y ahí es el momento en donde aspiré todo el meñisco ese. Y un intercambio de aire por aceite de silicón. Fíjense la foto del postoperatorio. Estos son los 50 días. A los 50 días con aceite de silicón. Fíjense la movilidad de la retina. Fíjense cómo se ve el OCT, con una visión bastante linda, con más 3 menos 0,75 porque estaba hipermetropizado con el aceite de silicón. Y esta es la extracción del aceite. Para la extracción del aceite, este es un video que acabo de editar en cuarentena,
¿sí? Es muy lindo porque muestra todos los secretos para la extracción del aceite que estoy utilizando. Aquí estoy, bueno, mostrando, para introducir un poco el caso, que era un caso de un desprendimiento de retina por PBR. El primer tip que estoy mostrando acá es que coloco las dos trocar-cánulas valvuladas. La infusión no la coloco inmediatamente, sino que la coloco luego de entrar con los 3 trócares. ¿Para qué? Para bajar, digamos, si yo coloco, como siempre hacemos, el primer trocar-cánula y la infusión, luego voy a colocar el segundo trocar y el tercero, y con la entrada del segundo y del tercero voy a hipertensar el ojo, y la presión intraocular va a hacer como una especie de presión que se va a transmitir en la cánula, y va a subir un poquito de aceite de silicón en la cánula. Entonces, luego, cuando abra la infusión, siempre les pasa, uy, no entra, ponelo en 60, y bueno. Entonces, para evitar ese reflujo de aceite de silicón que entre en la cánula, lo que hacemos es entrar, ¿sí? Entrar como les mostré. Primero con los trócares, como son valvulados, el ojo queda bien tenso y no pierde. Luego entro con un trócar cánula no valvulado, por donde voy a aspirar el aceite de silicón, coloco la infusión, y esta es una canulita que viene para aspirar el aceite de silicón. La gran ventaja de usar esta canulita y no las cánulas que entran dentro del hub externo de la cánula, del trocar cánula, es que esta cánula, al abrazar el hub externo de la cánula, aumenta mucho el flujo y la extracción de silicón es muchísimo más rápida, ¿sí? Hay menos resistencia, por lo tanto es muchísimo más rápida la extracción. Entonces, con aspiración al máximo, aspiramos el aceite de silicón, que quedó 3 meses. Lo ideal cuando uno coloca aceite de silicón y la retina está móvil es sacarlo cuanto antes, para evitar que haya una emulsificación del aceite de silicón. Entonces, fíjense cómo se ve el menisco. Acá, ¿qué hago? Saco el no valvulado y coloco un valvulado, y voy a hacer las maniobras de washout de aceite de silicón. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Sí? Aquí va el segundo tip. Lo que hacemos nosotros acá es, para tratar de sacar los mínimos restos de aceite de silicón, es hacer un intercambio de fluido por aire. Entonces, ¿a dónde nos vamos a ir a aspirar? ¿Sí? Tenemos una cánula de aspiración, en este caso activa. A mí me gusta colocar la cánula activa, que es una canulita que se conecta a la aspiración del equipo. Entonces nos vamos a quedar aspirando ¿en dónde? Lo que hacíamos todos al principio, y lo que muchos hacen todavía, es ir con la cánula a la cabeza del nervio óptico, ¿sí? Lo más bajo posible, y aspirar a fondo, así la columna de aire va desplazando la de líquido y nosotros aspiramos todo. Pero ¿qué es lo que se debe hacer? Las burbujitas que quedan de aceite de silicón flotan sobre la retina. Entonces es mucho más lógico ir a aspirar, ¿sí?, sobre la interfase entre el aire y la burbuja de solución balanceada, como les voy a mostrar ahora. Miren, yo me paro, ¿sí?, aquí, que es en donde está la interfase entre el aire que está en la periferia y el ringer que está llenando el ojo o semi-llenando el ojo. Fíjense cómo se ve aquí. ¿Ven el cursor mío? Sí, ¿no? ¿Tono? Sí, Martín, sí, se ve bien. Sí. Se ve tu cursor. Fíjense, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Esto es, yo tengo la iluminación acá, y es la proyección, ¿sí?, o la sombra que da la cánula de aspiración sobre la retina. ¿Ven? Hasta acá. Hasta acá es la cánula de aspiración sobre la retina. ¿Y qué es esto? Esto y esto. Es la proyección del silicón que está flotando sobre la solución balanceada, y me proyecta y me dice, ojo, Martín, acá hay silicón y acá todavía hay silicón, ¿sí? Eso es algo importantísimo. Y otra cosa importante, nosotros tenemos cánulas de aspiración activa que habitualmente vienen con un tip, soft tip, que quiere decir tip blando. Y
En este caso prefiero usar las que no tienen tip. ¿Por qué? Porque las de soft tip vienen insertados dentro de la cánula y eso les reduce el flujo. Si nosotros tenemos silicón flotando, una burbuja grande que queda, es muchísimo más rápido aspirarlos sin el soft tip inicialmente, ¿sí? Entonces fíjense cómo es esa maniobra. ¿Ven? Voy aspirando y acá me va mostrando la proyección sobre la retina si hay silicón o no, y ven cómo se va aspirando y cómo me va mostrando que lo voy aspirando, ¿sí? Miren ahí. Entonces, hago esta maniobra, nuevamente vuelvo a hacer intercambio aire que tengo dentro del ojo por fluido, me quedo con la cánula aquí, tratando de evitar que a veces al hacer esta maniobra entra a mucha presión el ringer y puede dañar la retina. Y ahora vuelvo a hacer esta misma maniobra, intercambio ringer por aire, pero esta vez con un soft tip. Ven que acá tengo una punta de silicón. Hago exactamente la misma maniobra y luego aspiro el remanente. Y acá la mayoría lo deja bajo aire, a mí me gusta volver a ringer y listo. Pero el aire, dejarlo bajo el aire es un buen tamponaje también para bajar la posibilidad de pérdida a través de la esclerotomía. Esas imágenes son al mes y a los 6 meses luego de la extracción de aceite de silicón, ¿sí? Así que bueno, tuvo un final feliz. Nuevamente, estas son las imágenes al mes, a los 6 meses de extracción de aceite de silicón, con una muy buena recuperación. Y esto es por último otro caso, también de PBR. También era un paciente, fíjense cómo lo tienen los pliegues fijos. Un paciente que había dejado mucho tiempo antes de consultar. Observen también cómo se ve esos pigmentos sobre la retina. Y aquí vamos a hacer una cirugía combinada. ¿Ven el cuadro inflamatorio? Como cuando nosotros colocamos viscoelástico, todo eso que se mueve en realidad es un líquido proteináceo que hay en cámara anterior. Automáticamente ya nos quedamos sin pupila. Cada vez, bueno, inicialmente comenzamos con todos a hacer cirugías combinadas en casos de retina y pacientes que tienen alguna opacidad de cristalino. Todos comenzamos primero con las membranas preretinales, después nos fuimos animando con los agujeros de mácula y luego con los desprendimientos de retina, así que bueno, no dudo hoy en día si un paciente tiene algo de cataratas y desprendimiento de retina hacer la cirugía combinada porque nos ayuda a tener menos complicaciones en el postoperatorio y mejor manejo intraoperatorio. Fíjense otra cosa a la hora de hacer cirugías combinadas, volvemos un poquito para atrás. Miren, esto es fundamental, ¿sí? Que haya un buen overlapping del lente intraocular sobre la... Digamos, que el lente entre dentro del bag y que la cápsula anterior tenga esto o más de overlapping, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aceite de silicón, el gas, el aire, ¿sí? Tiene mucha tensión superficial y a veces nos puede hacer cabecear el lente y hacer que el lente salga del saco capsular. Entonces lo que evita eso es que tenga un buen soporte capsular que ataje el lente y que lo haga permanecer dentro del saco capsular. Entonces nuevamente, fíjense nuevamente el seteo, ¿sí? Son 4 entradas con el chandelier en hora 12. Nuevamente volvemos a hacer una vitrectomía central. Nuevamente les explico cómo el seteo del equipo, esa máxima velocidad de corte, es lo más eficiente. Máxima velocidad de corte, y cuando usan el Constellation a máxima velocidad de corte, es lo mismo que esté en Core 50-50 o la otra que es Core 50-50 o modo shaving. Fíjense cómo se ve el pliegue fijo ahí. Entonces, este era un mojo virgen, todavía nadie lo había agarrado. ¿Qué hago? Hago todo lo que hago en la cirugía de desprendimiento de retina. Desprendimiento de la hialoides posterior, sacar todo el vitrio que podamos en los 360 grados, hacer un shaving de la base del vitrio, eso es lo que hay que hacer inmediatamente. A veces nos ayudamos con triamcinolona. Y aquí lo que hacemos es, comenzamos a hacer como si hiciéramos una cirugía de mácula, a sacar la membrana limitante interna sobre el polo posterior, en la región macular, y luego extender ese pelaje. ¿Ven cómo retinio? ¿Sí? Acá mostramos una retinción. Pero es algo que hay que, una vez que uno saca un poco de membrana limitante interna, se abre un nuevo panorama porque
se tiñe mucho más los bordes y es mucho más sencillo sacarla. Entonces, bajo perfluoro de carbono en este caso, lo lindo del perfluoro de carbono es que nos sostiene la retina. Lo malo es que para retenir hay que sacarlo, retenir y poner más perfluoro de carbono. Y otra cosa también por ahí más compleja es que cuando largamos la membrana limitante interna y nosotros tenemos perfluoro de carbono, la membrana limitante interna cae como si existiera mucho más gravedad. Nuevamente estamos con una pinza con dientes y sacamos la membrana limitante interna. En este caso, distinto al anterior, sale más en bloque la membrana limitante interna, y fíjense qué linda visualización que tenemos para hacer esta maniobra. También, todos estos casos que les mostré, estos tres, están incluidos en la serie del paper que estamos presentando. Es realmente increíble cómo, bueno, es muy, muy delicadita la cirugía, pero cómo uno obtiene movilización de la retina y también esto es clave a la hora de poder prescindir de colocar un cerclaje. Pero bueno, para poder evitar el cerclaje hay que tener una movilización total y hay que hacer exactamente paso a paso lo que les estoy mostrando, porque si uno no moviliza la retina, por más que pongamos aceite de silicón, no va a ser posible que ande. Fíjense nuevamente, ¿sí? A veces doy 2 o 3 vueltas en distintos momentos de la cirugía sobre la extrema periferia para realmente estar seguro de que no quedó vitrio. Nuevamente la técnica del sándwich, perfluoro de carbono en polos posterior, intercambio de fluido por aire, endodrenaje a través del desgarro del líquido subretinal. Vean con una cánula de aspiración activa como estoy aspirando activamente con el equipo, ¿sí? En modo extrusión. Extrusión quiere decir que el equipo, a medida que yo voy apretando el pedal, va aspirando ¿de dónde? De la cánula, por donde, ¿sí? Cerca del desgarro. Entonces la idea es perfluoro de carbono en polo posterior, aire en la periferia, aspiración de líquido subretinal a través del desgarro. Aquí aspiro el perfluoro de carbono y luego realizamos endofotocoagulación. Fíjense el primer día postoperatorio, esa dispersión de pigmento que tenía el paciente. Una muy linda imagen del fondo de ojo, que se ve la apexia con láser. Bueno, había gran pérdida de las capas retinales estas son a las 2 semanas del postoperatorio, con una excelente recuperación visual de 20/60, que era más que conveniente. Y esto es la imagen a las 4 meses de la extracción de aceite de silicón, ¿sí? O sea que siempre lo que uno tiene que tratar de hacer como cirujano vitreoretinal es tratar de generar el campo como para poder en algún momento extraer el aceite de silicón y no queden durezas de la retina que queden compensadas con el aceite. Así que bueno, como un poco de resumen de lo que es la técnica quirúrgica en la cirugía vitreoretinal moderna de desprendimiento de retina y en la PBR, bueno, todos los adelantos, tanto en visualización como en equipamiento, permiten ir más allá y poder tener resultados realmente espectaculares en patologías realmente muy, muy complejas y bueno, y que sea un poco todo más reproducible, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y ahora lo más divertido, las preguntas. Muchísimas gracias, Martín. Excelente tus videos. La verdad que muy, muy bonitos. Ya aprendió varios tips. Cuéntame, Martín, una pregunta. Cuando estás pelando esta membrana limitante interna, ¿qué tan anterior te vas? ¿Hasta dónde llegas anterior? Lo más que pueda. O sea, hasta la base del vitrio, prácticamente. Sí, no llego nunca a la base del vitrio, es pasando un poquito el ecuador. Y
Y lo que hay que, digamos, no lo hago en los 360 grados, sino en áreas en donde están los pliegues, ¿sí? Es impresionante cómo uno se empieza... Porque ¿qué hacíamos antes? ¿Se acuerdan cuando hacíamos un pic y buscábamos en los pliegues con un pic, que los pic los hacíamos con agujas 25 G, contra un metal doblábamos la puntita de la aguja y eso generaba como una pequeña plano de tracción, entonces uno buscaba los pliegues fijos. Entonces, y yo lo miraba a mi padre cuando él me enseñaba y decía, ¿y cómo vio esa membrana ahí? Y bueno, esto lo bueno que tiene es que te va llevando hacia la membrana, porque uno va pelando las membranas de abajo y naturalmente uno busca y dice, uy, mirá qué fácil está saliendo la membrana arriba, ¿no? Es muy lógico y realmente es muy prometedor con esta serie de casos consecutivos que he tenido. Estoy realmente muy fascinado con esto, sí, que es... O sea, y con esta técnica ya prácticamente ya no hay necesidad de poner un cerclaje escleral, ¿no es cierto? Porque si pelas bien y la retina está muy Sí, móvil. yo creo que hay pequeñas indicaciones, como si hay algún desgarro que está, digamos, a veces tenemos una PBR que hacemos todo esto, pero queda realmente muy endurecido y entonces por ahí podemos evitar hacer una retinotomía si nosotros ponemos un cerclaje. Creo que, digamos, la idea es no decir que no al cerclaje, pero que sí podemos manejar muchos casos sin él. Sí. Por ahí tenemos un desgarro único, entonces decimos, bueno, intentamos un poco con el cerclaje y una técnica de relajación y movilización del lado interno mediante la vitrectomía y un cerclaje puede ayudar a soportar ese desgarro y de alguna forma ayudar a traer la retina, el acoroides y el epitelio pigmentario a acercar a la retina, ¿no? A aliviar la tracción. Creo que la respuesta es, no es que, no es que digo que no, pero que en la mayoría de los casos sí. Mm. Por ahí hacer una retinectomía a 360 grados, si uno puede ayudar de alguna forma a evitarla poniendo un cerclaje, está bueno. El que estudió, no me salía, Stanley Chang, que es un prócer, es un ídolo total, y todo no lo conoce muy bien, fue el que habló a favor de evitar ser muy agresivos con el láser cuando uno hace una retinotomía y con la endodiatermia, ¿sí? Y yo lo escuché a eso cuando vino a Argentina, debe haber sido en el año 2010, me llamó la atención y bueno, y muchísimos años más tarde empecé a usar la lógica esa para abordar esto. Mm. Martín, ¿cuál es tu lente gran angular? ¿Cuál es el que usas? Uso tanto el Biom, hay unos Biom que se llaman Ready, que es digamos, uno tiene que comprar la platina, que es la parte cara, que se atornilla al microscopio, y después vienen unos kits que son descartables, eh, que sí, se pueden esterilizar en óxido etileno, obviamente, pero bueno, con la serie de reesterilizaciones pierde la calidad, ¿no? Y después terminé comprándome el Biom 5, que es el Biom que se puede reesterilizar en autoclave, y hay dos posibilidades de tener, todos los lentes son iguales, ¿sí? El Biom 5 tiene un lente que es muy caro, que también se puede esterilizar en autoclave, o pueden uno comprar lentes descartables que se colocan. Pero es realmente, es muy lindo. ¿Qué es lo feo? Yo fui un cirujano que fui entrenado con lentes de contacto, los mini quad de Volk, ¿sí? Que si uno hace un estudio óptico entre un lente de contacto y un lente aéreo, siempre el lente de contacto le gana, ¿sí? No hay duda. No hay duda que el lente de contacto ópticamente es mejor. Pero si yo hago un balance y tengo 9 años, digamos, desde que empecé, desde que era residente hasta el 2000, creo que 11, usé lentes de contacto. Y en el 2011 empecé con el Volk, con el de Volk, se llamaba Optiflex, después pasó a Merlin,
que le pusieron un condensador y después empecé a usar este sistema de Biom, que es... Sí, es como un Mercedes-Benz, ¿no? Digamos, Volk son espectaculares la óptica, pero el sistema se doblaba y a veces en vez de quedar paralelo sobre el plano de la córnea se doblaba un poco. Y esto es como más robusto. Pero bueno, ¿cuál es lo feo? Los primeros 5 o 7 cirugías, que es lo que habitualmente todo el mundo cuando los prueba no le gusta, es tocas la córnea, ¿sí? Tocas la córnea, entonces se está con el viscoelástico. ¿Qué es lo que hay? Es como manejar un auto por primera vez con caja automática, que todo el mundo hace lo mismo. ¿Qué hace? Quiere tirar el embrague para cambiarle el cambio y te la das, ¿sí? O frena bruscamente. Esto es lo mismo. Uno está fuera de foco y querés, con el foco, movés. ¿Qué hace el foco de un microscopio? Sube y baja el microscopio, ¿sí? Eso es lo que hace el foco. El zoom internamente cambia la óptica, pero el foco lo que hace es subir y bajar el microscopio. Entonces, el secreto de estos sistemas de no contacto es que el microscopio tiene que quedar siempre a la misma altura. Uno cambia el foco con una ruedita. Entonces, si uno quiere, porque toda la vida usó el foco del microscopio, como usamos con el mini quad, mover el foco del microscopio, subís y bajás y tocas la córnea. Lo que hace el foco del microscopio, en vez de hacer foco, es darte más campo o menos campo visual. Es como un retinógrafo. Alguna vez sacó alguien una foto con un retinógrafo. Siempre estás en foco, pero si te acercás al ojo, ves más campo. Si te alejás, ves menos campo. Lo mismo pasa con estos sistemas de no contacto. El foco del microscopio sirve para entrar más o alejarte más. Lo ideal es entrar lo máximo posible antes que toque, pero si entras mucho, podés tocar con la córnea, ensuciar y lo limpiás. Y otra de las inconvenientes que tiene es que si te acercas mucho, se puede empañar si no está bien adherida el drape del campo quirúrgico al ojo. Así que bueno, es atravesar ese pequeño problema de la adaptación, pero una vez que uno se adapta es realmente fantástico. Y a partir de que yo me enganché con eso, no permito que nadie de los que aprenden en la clínica de los fellows se entrene con otra cosa que no sea esto, ¿sí? Es más, hace 2 años empezó a trabajar Aníbal Francone con nosotros, venía de haber tenido mucha experiencia acá, se fue a hacer un fellow a Boston y después a la UCLA, y cuando volvió le dije, seguís operando con el Biom. Ya era como que a nosotros nos digan, cambié el sistema de visualización. Y realmente tenía experiencia, en Estados Unidos se usa mucho, pero estaba más acostumbrado a él, como yo inicialmente, al mini quad, y bueno, y es realmente fantástico. ¿Sí? Sí, les aviso, no tengo ningún interés comercial, pero bueno, soy apasionado de la mecánica, de la óptica, y por eso le pongo tanto empeño a lo que digo, ¿sí? Renzo, ¿tú tienes algunas preguntas? Bueno, sí, oye, Martín, espectacular tu plática, muy interesante. Y te voy a hacer algunas preguntas que de alguna manera me van a poner como de abogado del diablo o para generar un poco de controversia. Sí, para claro, que es lo los divertido. Claro. Veía mucho que hacen la técnica del sándwich. Y hay algunos cirujanos que, digamos, buscan ir a hacer una retinotomía, digamos, lo más posterior, para evitar hacer esa técnica, sobre todo cuando tienen lesiones muy periféricas, digamos, y no logran escurrir hasta arriba, digamos, en el momento del intercambio. ¿Te gusta hacer retinotomía inferior para que la retina te quede completamente aplicada al final de la cirugía? ¿O invierte siempre en perfluorocarbono, digamos, para hacer la técnica del sándwich y hacer el intercambio? Sí, siempre trato de evitar agujerear la retina, pero bueno, yo conozco un cirujano acá, que es un cirujano que opera gente muy rica acá en Argentina, y siempre a todos le hace una retinotomía evacuadora para no gastar en perfluoro, sí. Pero bueno, lo que es muy importante, más allá de qué técnica uno usa, si uno Correcto. llega a hacer una retinotomía del lado nasal evacuadora, si uno no desprende la hialeosis posterior, termina en desastre eso, ¿sí? Claro, eso Así es que es fundamental, en todo caso, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso, ¿no? Sí, y más que hoy en día en muchos desprendimientos de retina retinogénicos,
se les está haciendo vitrectomía, más aún en ellos, porque tienen súper adherida la hialoides posterior. Veía también que utilizas el dual bore, digamos, y ahora, digamos, con las cánulas, los trócares valvulados, ¿has encontrado, digamos, que esta cánula, digamos, para inyección de perfluoro, te ha cambiado? O sea, ¿has migrado a usar siempre esta cánula especial para el inyector de perfluoro? Sí, esta cánula es un poco más cara. Yo participé también de forma gratuita en el diseño de este nuevo Dual Bore. Hicimos un paper con María Berrocal. Esta es, en vez de salir de frente, sale de costado. Cierto. Y tiene varios puntos de egreso para reducir el trayecto de salida y de esa forma bajar la resistencia. Pero si uno, digamos, si bien yo sigo utilizando el Dual Bore, el truco que encontré es cuando uno está bajo chandelier, lo que hago es, a la hora de introducir perfluorocarbono, inyecto con mano derecha con el Dual Bore y con mano izquierda entro, como estoy iluminado con el chandelier, con mano izquierda entro con el vitrectomo, con el probe. Entonces aspiro o aspiro con la mano izquierda mientras inyecto con la mano derecha. Y de esa forma compenso mucho mejor la presión intraocular y el perfluorocarbono puede entrar a una velocidad increíble sin confiar en que el Dual Bore saque líquido. Y con esta maniobra también uno puede inyectar perfluorocarbono con una cánula estándar. Lo ideal es sin punta de silicón porque es mucho mejor el flujo, ¿sí? Así que lo que esto me avivé hace menos de un año y es realmente fantástico porque con mano izquierda con el probe de vitrectomía, mano derecha inyectando perfluorocarbono sin necesidad del Dual Bore. Sí, así que es buenísima esa. Martín, ¿qué haces cuando te escuchaba hace unos minutos cuando decías que hablabas de las ventajas que tiene el BIOM y hablabas acerca de las desventajas que tiene la curva de aprendizaje? Pero yo creo que la mayor desventaja que tengo yo con el sistema de visualización de no contacto es que aún colocando el drape alrededor del ojo, digamos, muchas veces se me empaña la lente. Y trato de alejarme un poco, pero digamos, pierdo un poco de campo. Y te lo pregunto a ti también, Tono, no sé si ustedes tienen algo adicional, algún truco que evite, digamos, que se empañe la lente. Aire acondicionado 19 grados. Exactamente, yo 16 grados le pongo yo a la sala. Sí, Le bajo pero bueno. O sea, trabajan con mucho frío, digamos, y con el ambiente muy seco, ¿cierto? Eso tiene mucho que ver también con la humedad ambiente. O sea que el aire acondicionado no se tiene que prender cuando uno empieza la cirugía, ya tiene que estar congelado de antes. En realidad no es... Uno puede obtener deshidratación, digamos, sacarle la humedad al aire no necesariamente muriéndose de frío. Existen equipos para bajar la hidratación o bajar la humedad del ambiente. Hay deshidratadores también, pero bueno, fundamental es, primero, que esté bien fresco dentro, o con poco humedad, y segundo, que uno seque bien. Yo me quedo un ratito secando toda el área de los párpados, más si los pacientes tienen crema, y centrar bien el drape, no ponerlo así porque a veces uno lo pone así y queda poco adhesivo. Y los peores casos es cuando se filtra aire de la respiración del paciente porque se quedó mal pegado. Yo cuando queda mal pegado, directamente saco el campo y vuelvo a poner otro. Pero normalmente lo peor de todo es cuando se filtra a través del campo quirúrgico. Sí. Muchas gracias, Martín. Tono. Yo creo que ya hemos abusado bastante de Martín. Ya son más de 1 hora y 10. Martín, muchísimas gracias. De verdad que ha sido muy, muy útil. Y bueno, te comprometemos para pronto volverte a invitar, para que estés con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un placer, como siempre, estar entre ustedes. Y bueno, espero estar pronto por ahí cuando se acabe todo este problema del coronavirus. Así es. Bueno, les mando un abrazo grande y gracias. Bueno, un fuerte abrazo, saludos a tu padre y cuídense mucho. Chao, gracias. Chau. Chao. Gracias, Tono. Bye. Gracias, chao.